Un poco, habiendo escuchado la jornada, un poco es la mesa que resume, ¿no? Esto del aula al directorio nos abarca todo el conjunto. ¿Cómo es esto de qué rol cumple la educación en facilitarle a las mujeres el ingreso al mundo laboral o al mundo de los negocios? Andrea. Bueno, para mí la educación es clave no solo en la escuela, sino en el día a día, ¿no? Aprendemos permanentemente y más en este mundo cambiante. Necesitamos revisar lo que hicimos, lo que pasa permanentemente. O sea, yo creo que la educación es clave desde el jardín, la escuela primaria, la secundaria, la universidad y seguir permanentemente. Bueno, formarse, transformarse, creo que es la clave. Y no solo formarnos nosotras, sino también formar a los que nos forman, ¿no? ¿Cómo hacer para que tanto los profesores, los maestros, yo digo, el policía, los bomberos, todas las personas que están en emergencia nos sigamos formando? Porque este cambio lo vamos a hacer 360, ¿no? Todas las personas desde distintos lugares tenemos que revisar lo que venimos educados para cambiarnos y readaptarnos a este nuevo mundo que por suerte nos da lugar a todos y nos da libertad para elegir lo que queremos hacer. Entonces, para tener libertad para elegir lo que queremos hacer, tenemos que formarnos de otra manera y estar preparados y, bueno, sobre todo los formadores. Yo creo que nosotros, pero más que nada los que nos formen, ¿no? Gala. La experta. Gala ya viene con los apuntes. Sí, es otro nivel. No, tengo un equipo de lujo que me pasó el machete. Creo que hay como quizás dos grandes formas de pensar el vínculo entre la educación y lo que después pasa en el mercado de trabajo en términos más amplios. Y es cómo la educación puede contribuir efectivamente a que, en primer lugar, ante la disyuntiva de participo o no del mercado de trabajo, sea una respuesta por el sí. Obviamente esto lo estoy diciendo en términos de una situación de muchísimo privilegio, pero está también la disyuntiva entre trabajo de manera remunerada o trabajo de manera no remunerada, haciendo cuidados, tareas domésticas, tareas comunitarias, etcétera. Y eso atraviesa toda la sociedad. Entonces, que desde el sistema educativo en general y la escuela en particular se pueda contribuir a que haya una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo de manera remunerada. Hay un primer nivel de avance. Hoy en Argentina solamente 6 de cada 10 mujeres trabajan de manera remunerada, mientras que 8 de cada 10 varones lo hacen. Y después una segunda disyuntiva de, bueno, en qué sectores y alcanzando qué niveles de liderazgo. Y ahí hay un rol central de la educación en lo que es el establecimiento de las normas sociales, de qué creemos que es la norma para una persona como yo. Y ahí en esa formación, en la visibilización de casos claves, en habilitar qué cosas son para las distintas personas, independientemente de su género, hay un rol central de la educación. Por ejemplo, en el caso de matemática, eso se ve súper claro. Hay un estudio de UNESCO muy bueno que mostró que las maestras de matemática creen que es más fácil para los varones aprender matemática que para las mujeres, y eso tiene obviamente un sesgo en cómo enseñan y cómo presentan la información, y eso después termina sesgando en qué sectores se terminan insertando los varones y en qué sectores se terminan insertando las mujeres. O sea, una entre otras tantas cosas, ¿no? Hoy obviamente las mujeres están subrepresentadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que son los sectores más dinámicos de la economía. Y lo mismo pasa en términos de los puestos jerárquicos, ¿no? Pero se pueden hacer cosas concretas, se pueden incentivar prácticas que hagan que no esté tan sesgado como educamos, como enseñamos, que sucede al interior del sistema educativo y que de esta igualdad de oportunidades de la que hablaba Andrea recién. Eso en Argentina se hace a través de la educación sexual integral, que a veces por el nombre tendemos a pensar, no, ahí enseñan solo cómo poner un preservativo, y no, es mucho más que eso, es cómo podemos abrir las oportunidades a las personas independientemente de su género. Y también en términos de amplificar la red de cuidados que puedan haber, que es uno de los principales determinantes, obviamente, de que las mujeres finalicen o no la educación. Las mujeres que tienen abandono escolar es
frecuentemente por tareas de cuidado, fueron madres jóvenes o tienen que cuidar a sus hermanos más pequeños o tienen que contribuir de alguna manera a su hogar. Entonces también tiene ahí un impacto en cómo podemos alcanzar en definitiva la justicia educativa y lograr sobre todo que el nivel secundario con una mirada de género también termine articulando mejor con el mercado laboral y lo que ese mercado laboral necesita. ¿Cómo ven ustedes, Laura, en el City? La verdad que un poco recapitulando lo que decían Andrea y Gala, el pilar de la educación es un pilar fundamental. Pero después ¿qué hacemos cuando tenemos a esas mujeres con talento en nuestras organizaciones, ¿no? Y desde ese lugar hay un montón de prácticas que no son necesariamente solo el cupo. El cupo definitivamente es un vector de aceleración cultural, el trabajar por objetivos, pero hay un montón de herramientas que hacen que la gestión de la diversidad termine dando resultados exitosos. Por ejemplo, no hay nada más importante que el poder de las redes, ¿no? O sea, cuánto nos apoyamos entre nosotras cuando detectamos talento. Si nosotros tuvimos el privilegio de estar donde estamos, ¿cómo hacemos para acompañar a ellas, a esas mujeres con talento, para que sigan ese mismo camino? En City tenemos para eso un network de mujeres que no es solo local, sino que nos conecta con las mujeres y con las redes de mujeres de otras geografías y a nivel internacional. Eso uno. Después, cómo trabajamos sobre nuestro senior management, ¿no? O sea, que realmente estos sesgos inconscientes que tenemos a la hora de tomar decisiones los podamos volver más objetivos y erradiquemos o tratemos de eliminar o mitigar el impacto a la hora de toma de decisiones de esta cultura con la que venimos de arrastre. Un tercer pilar súper fundamental es tener programas de mentoring. Una vez que realmente tenemos identificadas mujeres en nuestra organización formales, estructurados, disciplinados, que realmente nos permitan acompañar en potenciar a esas mujeres que tienen ganas de dar más y tienen capacidad y espacio para enfocarse en los próximos pasos en su organización. Definitivamente la selección del talento y el cómo hacemos esos procesos es clave. Tener un proceso donde tengamos paneles diversos, ¿sí? De entrevistadores y de aplicantes a esas posiciones. Si realmente no tenemos disciplina en esa gestión, difícilmente logremos eliminar esos sesgos y llegar a una calibración que realmente nos traiga el mejor candidato con el mayor valor agregado para ocupar ese rol. Esto lo que hace finalmente como proceso es disciplinar la toma de decisiones, ¿sí? La verdad que para nosotros todas estas herramientas aplicadas de manera integral nos han dado muy buenos resultados. A manera de referencia, Great Place to Work, que la conocen, hace 3 años implementó una categoría de mejores lugares para trabajar para mujeres. Arrancamos en el puesto 6 ya el año pasado, en 2 años, por seguir avanzando y por lo fundamental que es para la misión de la empresa, la gestión de la diversidad, nos logramos posicionar en un lugar de número 3 entre las compañías de 250.000 empleados. Esto habla justamente de lo fundamental que es para City la gestión de la diversidad, de cómo buscamos representar en nuestros colaboradores, las comunidades en las que impactamos, los clientes a los que atendemos. Y nada, un mensaje para, no sé si todos lo saben acá, pero en City a nivel mundial la CEO es una mujer y es la primera mujer en dirigir un banco internacional en Estados Unidos, con lo cual habla mucho del ADN y del foco y de por qué entendemos que es importante para tener mejores resultados una gestión efectiva de la diversidad de puertas adentro de la compañía. Entonces es la educación, pero después cuando tenemos a ese talento dentro de la empresa, ¿qué hacemos para seguir apoyando, ¿no? ¿Qué hacemos nosotras en nuestros roles y cómo tenemos procesos y herramientas estructuradas para que esto suceda? Les diría que esa es nuestra experiencia primaria y la verdad que estamos muy orgullosos de eso. Laura, en siglo XXI, bueno, es el expertise de usted en la educación, pero digo, además de qué rol ocupa hoy, ¿cómo empieza a dialogar con las empresas para achicar esta brecha que, bueno, Gala y Andrea están señalando? Mira, vos sabés que comparto 100% todo lo que se dice y la educación sí creo que es un pilar fundamental para generar estas transformaciones, porque como lo traía Gala y también lo traía Andrea, la educación no solo te aporta el saber o el conocimiento técnico profesional a nivel universitario, sino que
te permite formarte a partir de referencias, ¿no? Uno aprende también y genera sus propios propósitos y sus propios deseos o sueños a partir de lo que ve en su contexto, y en ese marco las instituciones educativas tienen todo que ver. ¿Qué le pasa al sistema educativo? Ha tenido que hacer transformaciones en todos los ámbitos y para atender particularmente la equidad en el género, que han sido fuertes. Hoy, ejemplo, nosotros en siglo XXI, en la universidad, incorporamos ya hace unos años lo que se denomina en educación el paradigma de la educación positiva. Eso implica que más allá de que cuando uno ingresa a un proceso de formación, te formes en lo técnico profesional o en la disciplina que has elegido, en la que has elegido formarte, te formes también desde la perspectiva del propósito de vida, la gestión de las emociones y la gestión del logro. Para un estudiante universitario, pero para una mujer especialmente, poder proyectarse con propósito y tener referentes claros es fundamental. Entonces, eso lleva a que las instituciones tengamos que hacer cambios no solo en las formas, que son esenciales, sino también en las currículas. Hoy, por ejemplo, al menos en nuestra universidad, pero ya en el sistema educativo en general, está muy incorporado la formación en liderazgos. Eso es clave, cómo formar fortalezas de carácter para liderar tu propia vida, tus propios procesos o los espacios en los que te quieras insertar. En el caso nuestro, por ejemplo, y muy vinculado a las carreras STEM, nosotros hacemos procesos de incorporación de profesoras y profesores que tienen como condición estar insertos en el mundo laboral, ser referentes en el mundo laboral, no solamente de ejercicio docente 100%. Entonces, las mujeres cuando ven en aulas que quienes le enseñan son personas que ocupan espacios de liderazgo y de gestión en distintos tipos de industria, en la tecnológica, en la financiera, en los negocios o en la ciencia, empiezan a construir o deconstruir ciertos estereotipos también. Y el tercer eje que me parece súper importante y que está dirigido más a lo que me preguntabas y a lo que Laura traía recién, es la necesaria articulación, en el caso, yo hablo particularmente del nivel universitario, que es donde estoy, de la universidad con el sector productivo, ¿no? Uno puede trabajar mucho en esta etapa, pero si no existe, como en cada una de las etapas, un vínculo y puentes más cercanos, luego puede ser más complejo. Entonces, dentro de las universidades, nosotros en siglo XXI incorporamos un programa de mentoreo para mujeres especialmente, se llama Mujeres del Siglo XXI, donde lo que traemos es personas de distintos tipos de industrias que tienen espacios de liderazgo y toman equipos de mujeres en formación y las empiezan a mentorear para construir esa carrera que buscan tener. Entonces es un proceso que para nosotros no inicia cuando recibís el título, sino que inicia el día 1, te acompaña durante la carrera, te permite ver otra perspectiva y además te permite algo que creo yo que es fundamental y que el espacio universitario debe dar, es a construir red, ¿no? A construir tu carrera a partir de una estratégica e inteligente construcción de red de la perspectiva hacia donde te querés dirigir. Entre las respuestas, bueno, fue Laura la que mencionó el cupo. Andrea, ¿consideras que se necesita, que es un acelerador que, sobre todo para llegar a los puestos de liderazgo, hoy todavía necesitamos esta herramienta? Fundamental. Yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda, porque las estadísticas nos muestran que si no hacemos nada vamos a tardar 132 años en achicar brechas, en lograr más espacios de decisión. Así que para mí todo lo que podamos hacer, sea cupo, sea definir objetivos, sea dar premios, visibilizar, creo que en cada lugar que estemos algo tenemos que hacer diferente. Yo siempre digo, ¿qué van a hacer todas ustedes o todas las personas que nos están escuchando hoy a la tarde? Espero poder inspirar para que se den cuenta que todos desde el lugar que estamos podemos hacer algo distinto. Sea poner cupo, preguntar si hay objetivos, visibilizar a otras personas, creo que es fundamental. Y algo que sí quiero
remarcar, y tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de la importancia de la educación? Porque la educación y el voto fue posterior para las mujeres. Los hombres tenían ese derecho y hay muchos países donde no está el derecho todavía. Entonces, trabajar sobre eso para nosotras fue fundamental, pero algo más importante es que las mujeres hoy por hoy el 60% tienen carreras no solo universitarias sino programas máster o de grado, porque también pensamos que tenemos que tener el 100% de las habilidades, si no, no nos postulamos para ningún puesto. Les aseguro y les pido que se presenten igual aunque tengan el 60%, que no es necesario tener todo porque no lo vamos a tener, y es muy importante que sí se la crean un poco más para poder llegar a esos lugares. Así que me parece que eso es importante. Y cuando hablábamos de las aulas y escuchaba, y la siglo XXI en ese aspecto es bastante inquieta y movediza, también seguimos educando con pupitres, con espacios donde todos miramos para adelante, y para construir espacios de liderazgo y poder hablarnos entre nosotros tenemos que desestructurar también esa forma de mirarnos, porque aprendemos de las personas que están sentadas. Hoy por hoy los profesores son facilitadores de diálogos, ¿no? Y esto es lo que necesitamos, como desestructurar todo para que este cambio sea más rápido y no tengamos, como te decía, esperar 132 años y defiendo el cupo y defiendo todo lo que sea para cambiar esta situación. Un cupo que a lo mejor en 2, 3 años, si todas las personas hacemos algo distinto, lo podemos eliminar, ¿no? Pero en definitiva, hoy por hoy, todo lo que puedan hacer distinto en un rato, mejor. Gala, en la función pública existe la ley de paridad. En la función pública existe la ley de paridad. Argentina es un país pionero en ese sentido porque ahora tenemos paridad, antes teníamos cupo. Pero fue el primer país de América Latina en implementar eso y uno de los primeros países a nivel mundial. Y el cupo resultó ser, y eso se evidencia en el Poder Legislativo, ¿no? Que es donde esto se implementa a nivel nacional, también hay en varias provincias, que es un elemento igualador, perdón, no me salía la palabra, igualador. En Argentina hoy las mujeres alcanzamos mayores niveles educativos que los varones en promedio. Más del 60% de las estudiantes universitarias son mujeres. Y si queremos que las personas más formadas sean quienes van a liderarnos, tenemos que igualar la cancha. Hoy nuestro proceso, al igual que mencionaba Laura recién, lo que pasa al interior de las empresas de selección de nuestros representantes no está libre de sesgos. Al contrario, tiene un montón de sesgos que están muy anclados en nuestra cultura y que premian más a un varón que a una mujer por el simple hecho de ser varón. Lo que hace el cupo es tratar de bajar el peso relativo de esos otros sesgos y poder concentrarnos en otras cosas, independientemente de lo que la cultura nos marca como automáticamente que lo que tenemos que buscar en una persona que lidere, ¿no? Entonces eso como punto inicial. ¿Es el cupo la única herramienta? No, por supuesto que no. Aparte, como bien se decía antes, el cupo lo que te hace es te asegura el ingreso, después tenés que garantizar la permanencia, ¿no? Pero para garantizar el ingreso tenés otras herramientas, los procesos cuanto más transparentes, cuanto más claros sean, más igualadores van a ser y más se van a ver las competencias reales de la persona más allá de los sesgos que podamos tener culturalmente. Por eso en CIPEC, por ejemplo, impulsamos siempre búsquedas que son ciegas y abiertas, pidiendo que no digan su género, que no se incluya foto, que no se incluya ni edad, ni estado civil, ni domicilio, cosas que por ahí nos puedan llegar a pensar, esta persona no, esta persona tiene casi 60 años, no la voy a contratar, o no, esta persona mira dónde vive, no, o está por tener hijos esta mujer seguro porque tiene 32 años. Entonces, como no mirar, obligarnos a no mirar esas cosas, creo que ya es un punto importante para la entrada. Pero después, obviamente, hay que garantizar la permanencia, ¿no? Y ahí tenés políticas de cuidado al interior de los espacios de trabajo, más allá de, obviamente, lo que se puede hacer desde la política pública. Y también redes de mentoría, de contención, como lo que estamos impulsando en Agenda por la Igualdad, con un montón de ustedes, seguramente, que están acá, que han firmado ese compromiso por la igualdad en el mercado de trabajo, que brinda este espacio también de decir, bueno, es posible porque mirá menganita que llegó a tal lugar y muestra esa posibilidad.
Más allá de las políticas concretas, creo que es importante que entendamos, sobre todo quienes estamos en lugares de liderazgo y que lo logramos transmitir, que esta diversidad no solamente es una cuestión buena en términos morales, si se quiere, o éticos, sino que además es una cuestión buena estratégicamente. Es bueno para el negocio en las empresas y es bueno para el desarrollo a nivel agregado país. Está demostrado que las empresas más diversas tienen desde mayores retornos en inversiones a mejores ventas, y lo mismo pasa a nivel país. Los países más justos, más igualitarios, tienen mejores niveles de desarrollo, y si uno lo piensa 2 segundos es un poquito obvio, pero no es tan obvio para muchos en las dirigencias, entonces es importante también visibilizar eso. Laura, ¿cómo se generan estos líderes que tienen en cuenta todos estos aspectos que estamos tocando en esta mesa? Tanto varones como mujeres, pero en especial, ¿cómo fomentamos a esas mujeres? ¿Cómo las detectamos, las apoyamos, las desarrollamos? La verdad que de vuelta vuelvo a los procesos disciplinados, ¿no? Porque es donde realmente tenemos una identificación consistente y transparente. Cuando vemos talento, lo identificamos, lo seguimos, tratamos de apoyarlos con programas, como comentaba antes, de mentoría. Si llegan a un momento crítico como puede ser la maternidad, donde muchas mujeres, y antes lo mencionaban también Gala y Andrea, se preguntan, bueno, ¿es compatible? ¿No es compatible? Hay programas para acompañar o coachear a esas madres primerizas en el pre, en el post, y sobre todo a los managers, porque finalmente managers, mujeres y varones, ¿no? En última instancia lo que necesitamos es la flexibilidad de que esas mujeres que tienen ganas de poder hacer esa continuidad de carrera acompañada del proceso de maternidad, o sea, que las dos cosas funcionen a la par, tengan jefes que estén preparados para acompañar a que eso suceda. Nosotros ahí tenemos justamente un programa de coaching que busca acompañar a los jefes y sobre todo acompañar a las futuras mamás antes y después. Y además agregamos como mejor práctica un programa que llamamos de soft landing, que es justamente esto, es la mamá cuando va a volver, tiene y está estructurada la conversación con su jefe para ver cómo es ese retorno. Más allá de lo que, digamos, en adición a las licencias por maternidad y por paternidad, un beneficio adicional de cómo esto se acomoda mejor a tu nueva situación con tu hijo chiquito, de manera que hagas factible ese regreso al trabajo, obviamente en la medida que lo quieras. Entonces, detección de talento, acompañamiento en momentos importantes, acompañamientos de los jefes, ¿no? Que también tienen que acomodar la expectativa para acompañar a esa futura mamá en momentos como esos. Vuelvo al networking y al mentoring porque creo que, de vuelta, el poder de la red es ver cómo hicieron otras. O sea, está por un lado la responsabilidad de los jefes, pero está también cómo nosotros tomamos las riendas de nuestra propia carrera. Y ahí las mujeres apoyando a mujeres son excelentes ejemplos de cómo puedo capitalizar, cómo hizo esta mujer en su rol de liderazgo, de manager, cómo hizo más rápido, qué herramienta utilizó, cómo aceleró ese proceso, tuvo una educación adicional enfocada en comunicación asertiva, en liderazgo por influencia. En tu próximo paso estás tratando de proyectar herramientas adicionales que te permitan avanzar en el sentido que te fijaste, tu carrera. Todo eso se enmarca en programas, pero diría que en última instancia es la compañía con procesos estructurados que quieran retener talento y una tratando de animarse a más. Si les puedo decir algo, al menos de mi lugar profesional, es que siempre traté de aprovechar al máximo el rol que tenía y pensar un poquito en el paso siguiente, ¿no? Y ver quiénes podían apoyarme en ese camino, y la verdad es que tuve ahí la suerte de encontrarme con sponsors, mujeres y varones súper talentosos que me han apoyado, en particular en la compañía en la que estoy hoy, para dar al próximo paso. Entonces, me sumo a la convocatoria de Andrea. Si hoy a la tarde no vemos también cómo reorganizamos nuestras agendas, ¿no? Para hacer más networking, para buscar quién es ese mentor o ese sponsor que nos pueda acompañar más. Y en las compañías donde tenemos el privilegio de tener
la posibilidad de impulsar estos programas. Los hacemos articulados y disciplinados. Es difícil ver el cambio. La verdad es que nosotros, de vuelta, nos dio muy buen resultado. Estas herramientas que les contaba las aplicamos a nivel global, ¿sí? Y hoy el 40% en City. Salgo de Argentina por las leyes particulares. En City a nivel mundial tenemos un 40% de mujeres líderes. Es un número muy alto. Y es el resultado de tener programas orientados a la gestión. Así que quienes no los tengo, las invito a, y seguramente todas nosotras son mujeres que tenemos esa posibilidad de estar cerca de estos roles. Quien necesita orientación, tómenlo, porque se puede llevar a la práctica, y la práctica trae estos resultados. Laura, ¿cómo se forma, escuchando esto, ¿no? Escuchando lo que Andrea decía, bueno, tenés el 60% de las condiciones, presentate. ¿Cómo se forma para que las mujeres den ese paso, ¿no? Bueno, y se atrevan, se vuelvan atrevidas? Con esto que te decía de los paneles de entrevistas, digamos, de entrevistas diversos, una de las cosas que nosotros también Creo que hacemos... somos tocas. Ay, claro, somos dos Laura. Ella es Laura y yo soy Somos Laura. No quise interrumpir. Perdón. No, por favor, no, ¿querés contarnos? No, lo que fue cortito, las vamos a buscar. Cuando vemos que tienen el potencial, te golpeo la puerta. Anímense a también, porque va por ahí, ¿no? Perdón. Va por ahí, mira, preguntabas esto y preguntabas del cupo. Yo creo en el cupo, se hablaba del voto, se hablaba, ¿no? Hay que marcar hitos. Y en la formación, por eso yo te decía del cambio necesario, pero estructural en el sistema educativo. Ya es un cambio fuerte hablar, generar espacios, hacer programas, pero cómo en lo formal incorporar cambios. Y creo que muchas veces las personas en general y las mujeres también, en particular, cuando elegimos qué estudiar o dónde estudiar, no miramos cómo es el sistema a dónde voy a estudiar. Entonces, ¿qué valoramos nosotros o qué hacemos en la universidad en siglo XXI concretamente en lo formal para promover esto? Ejemplo, hoy todos nuestros estudiantes, nuestros no docentes, las y los profesores, de manera obligatoria nos formamos en la Micaela. Todas las currículas, así como te comentaba antes, que tienen formación específica en liderazgo, no importa si estudias para ser ingeniera o ingeniero o psicólogo o médico, sino formación concreta en liderazgo y en la gestión emocional y la fortaleza de carácter para hacerlo. Además de eso, es obligatoria en todas las currículas la asignatura de género y diversidad. Nosotros tenemos y hemos conformado ya hace varios años un instituto de género y diversidad que genera programas específicos que se van incorporando a la currícula, porque de alguna manera el sistema educativo tiene la responsabilidad de los futuros líderes, ¿no? O sea, hoy nosotros podemos cuestionar mucho quiénes están en los espacios de liderazgo y nosotros tenemos una mirada comprometida con la educación. Han salido en la mayoría de los casos de instituciones educativas. Entonces, incorporar procesos formales en las currículas en formación en este sentido, como se hizo con la educación sexual integral en los otros niveles, pero que parece ser que en el nivel superior, bueno, ya lo aprendiste todo, entonces pareciera ser que deja de ser necesario, es fundamental. Y después crear programas tempranos de inserción laboral y hacer buenas redes organizacionales. Nosotros, por la particularidad de nuestro modelo educativo, tenemos incorporado en el desarrollo de la propuesta del siglo XXI mucho a la tecnología. Entonces, trabajamos muy vinculadas con organizaciones de tecnología. Entonces, tenemos un programa particular mediante el cual, para todas las carreras vinculadas a tecnología, de manera temprana, para aquellas alumnas mujeres que así lo deseen y lo fomentamos, las insertamos laboralmente, buscamos proveedores tecnológicos que respeten el cupo y que busquen talento femenino en el desarrollo de tecnología. Entonces, la universidad genera el proceso para que puedan aspirar a insertarse tempranamente en el mundo laboral, y la universidad beca parte de sus estudios y le exige a las organizaciones el pago salarial temprano. Entonces,
cuando nos unimos como sistema para generar acciones que sean concretas, bueno, se va promoviendo. Por eso en esto de qué hago en la tarde, también es bien importante que en las decisiones que uno toma, en dónde aspira o quiere trabajar, en dónde aspira o se quiere formar, ampliemos nuestra mirada a mirar cómo es ese ecosistema general, qué oportunidades me brinda, porque es importante también en cómo eso me va a permitir proyectarnos. Nosotros tenemos un observatorio de tendencias en la universidad. Una de las tendencias que se mide científicamente y de manera continua es qué pasa con el género, y me hacía mucho sentido lo que Laura decía, por eso que lo pudiera contar, porque el estudio que cerramos en marzo de este año mostró que el 30%, casi el 30% de las mujeres respecto del 20% de los hombres, o sea, hablamos de 10 puntos de diferencia, considera que ya el planteo no es si trabaja o no trabaja, por supuesto que esto existe también, pero considera que le queda mucho menor tiempo para vivir, ¿sí? Para el tiempo del ocio, para el hobby. Entonces, la formación, tanto dentro de las instituciones educativas como dentro de las organizaciones, creo que tiene que empezar a poner también un foco fuerte en que no es una cosa o la otra. Nosotros nos encontramos mucho en la universidad con jóvenes mujeres que se encuentran como en este pensamiento, ¿no? Si trabajo y me desarrollo profesionalmente, bueno, ¿y qué pasa con mi maternidad? Y si quiero la maternidad, ¿qué pasa con mi profesión, ¿no? Entonces, ahí hay como un nuevo punto que empieza a emerger, ¿no? Más allá de todos los que traíamos, ¿cuál es la sensación que las mujeres tenemos respecto de qué costo tiene para nosotros una cosa o la otra? Entonces eso también hay que trabajarlo de manera formal en los procesos de educación y en los procesos de las corporaciones, ¿no? El sector educativo no está exento del género. En Latinoamérica hay casi 500 universidades y solo el 18% de las rectoras de estas 500 instituciones son mujeres, ¿no? Siglo XXI es una de las primeras universidades en Córdoba de tener rectora mujer, pero no es la habitualidad. Gracias a las 4, nos quedamos sin tiempo. Igual, Andrea me pide permiso para pasar un mensaje. No, porque me encantó el título, era del aula al directorio, ¿no? Y en Argentina hay solo 10,5% de mujeres en directorio. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya más mujeres en directorio? Primero es visualizarse. Segundo es tener ambición. No está mal tener ambición. Prepararse de manera muy responsable. Yo les invito a que también sigan a la Fundación Flor, donde tratamos de unir la universidad con la academia, pero hay que prepararse, hay que creérsela, hay que formarse y estar en red. Y el tema de la maternidad, que me parece re importante, quería contarles que tengo 4 hijos y que pude llegar a ser vicepresidenta y presidenta de compañías. O sea, no es una cosa o la otra. Se puede, tienen que elegir bien redes de contacto que los ayuden, pero se puede todo lo que querramos. Sí hay que planificar y hay que organizarse. Y el mensaje era ese, más que nada, no está mal tener ambición, hay que hacerlo de manera amable y muy responsable. 30 segundos también, ligado al tema de maternidad justamente, las invito a pensar, sobre todo aquellas que tienen poder de decisión adentro de sus organizaciones, no solo todo lo que podemos hacer y seguramente están haciendo para facilitarle la vida a las mujeres que son madres, sino también para incentivar a los varones que son padres a tomar más roles, ¿no? Desde la política corporativa, desde la cultura corporativa, hay un montón de cosas que se puedan hacer en ese sentido, y esa también es una de las claves para ir destrabando estos obstáculos que enfrentamos las mujeres. Voy a ser justa, le voy a dar un cierre a las 2 Lauras. Pero excelente. Muy cierre. Muy cierre. Jane Fraser, nuestra CEO global, una vez le preguntaron sobre su carrera y lo que dijo fue: "You can have it all, just maybe not all at once". Yo me relaciono muchísimo con eso porque muchas veces, primero, habla de resiliencia, habla de flexibilidad, habla de un drive, ¿no? De qué quiero, para dónde voy. Y el not all at once quiere decir que hay un momento donde necesitamos equilibrar muchas cosas. Entonces, u otros aspectos de nuestra vida, ejemplo, la maternidad. Hay un espacio para todo, pero se puede.
En mi experiencia personal, pasé por áreas de negocios, por áreas de control, las que quieran. Me dio una mirada femenina amplia de la compañía, desde un lugar de mujer, de género, que me permitió, digamos, empatizar con otros y proyectar la carrera, con lo cual me relaciono muchísimo con eso. Tengo 3 hijos, los 3 muy cortitos en tiempo, ¿no? Muy seguiditos, grandes ya. Me tocó, sí, en su momento frenar la carrera y para dedicarme y no perderme ese espacio, con lo cual hoy es una misión personal, además de que sé que es está en el ADN de la empresa apoyar a otras mujeres para que puedan tener todo en su debido momento y alcanzar su máximo potencial. Así que no dejen de organizarse y tener la disciplina para hacerse los espacios, las redes, las agendas, para poder proyectarse. Esa sería mi invitación. Laura. Yo decirte que creo hay que aprender a trabajar en uno y a respetar en uno el kairos, ¿no? Que es ese tiempo, no es el tiempo del reloj. Y me parece que eso es fundamental. Yo también soy mamá de 3 hijos y el tiempo en esta sociedad de hoy siempre es un desafío, pero nunca es un impedimento, ¿no? Si uno puede gestionar con ambición y con proyección lo que uno quiere. Y desde ahí me parece que cuando uno pone el foco en eso, es muy posible llegar y alcanzar con los apoyos adecuados y con la formación responsable los espacios que uno quiere. Hoy hay muchas oportunidades, pero sobre todo, y Gala lo traía, hay muchas oportunidades también para los varones en este sentido. Entonces, de alguna manera, las mujeres tenemos que, me parece, ponernos más el saco de esta, que lo estamos usando muy bien, de la responsabilidad de formarnos todos desde otra perspectiva, incluyéndolos. Yo creo que no se trata de hombres contra mujeres, no se trata de maternidad contra estudio o contra trabajo, sino es como generar más la confluencia, y las mujeres, creo yo que por la historia que nos ha tocado, lo sabemos hacer muy bien, lo podemos hacer muy bien cuando tenemos la convicción para hacerlo y hacemos mucha red, y eso es un valor importante en cualquier contexto. Muchísimas gracias a las 4. Gracias.